Nosotros abrimos la Biblia, mis hermanos, en 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15, por favor. Todos juntos. Adelante, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le animo a tratar de memorizarlo. ¿Está bien? Está fácil. ¿Cuántos saben su número telefónico? Hasta ese ya se nos olvidó a algunos, ¿verdad? Bueno, no es difícil memorizar este texto. Vamos a repetirlo otra vez si fueran tan amables. Adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué extraordinario mensaje, ¿no le parece? Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella nos orienta, claro que nos anima, nos consuela, pero nos inspira y equipa. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine en la palabra, nos ayude a entenderla, pero a ponerla por obra. Y en lo personal, Dios mío, solicito de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Repetir que estamos hoy, mis hermanos, celebrando la graduación de la segunda generación de nuestro instituto bíblico. Y el lema justamente del instituto es esta declaración: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. Memorice ese texto. Le va a edificar, le va a inspirar, lo va a equipar, lo va a corregir también. Y vamos a meditar en este pasaje. Comenzar con una reflexión, mis amados. Toda vez, y usted dirá, ¿por qué dirá eso el pastor? Y ahorita espero que haga sentido. Cuando la casa de ustedes, ¿cómo se dice, mis hermanos? Gracias, no, ahí somos los mexicanos. Cuando en la casa de ustedes, normalmente los lunes, va allá a nuestro domicilio un camión de reparto de basura y de recoger basura, no saben qué alegría me da a mí. Y siempre procuro, cuando me encuentro físicamente con los trabajadores del ayuntamiento que van a mi domicilio a levantar la basura, siempre procuro expresarles que estoy agradecido, que Dios los bendiga, quieren alguna frutita, quieren un platanito, quieren agua, algún detalle que deje ver mi gran gratitud que les tengo. ¿Y no le parece que hay muchos oficios y labores con las cuales nosotros estamos muy, pero muy agradecidos? ¿Qué haríamos, por ejemplo, mis hermanos, sin los buenos electricistas? Pues o no tendríamos luz o nos electrocutábamos, ¿no? Bueno, gracias a Dios también por los mecánicos que nos ayudan a reparar los automóviles, sin duda alguna. Gracias a Dios por los doctores, por los médicos, ¿verdad? Gloria a Dios por esas vocaciones. Ahora, cuando hacen bien su trabajo, estos oficios, estos profesionales, pues uno está muy contento, muy satisfecho, pero cuando se equivocan, ¿en qué lío nos pueden meter? Si el mecánico no hizo bien su trabajo, pues nos puede quedar el carro ahí descompuesto y quedamos varados, tirados. O si, por ejemplo, el electricista hizo mal su trabajo, pues, insisto, ¿verdad? Nos podemos electrocutar. Y sin embargo, estas cosas pudieran ser relativamente de gran importancia, pero si el médico no hace bien su trabajo y nos prescribe mal, pues a lo mejor hasta nos morimos, mis queridos, ¿no es cierto? Así es que gracias a Dios por estos oficios. Por cierto, ¿tú alguna vez en tu trabajo te has equivocado? ¿Sí? Y has dicho, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué me descuidé? Ahora, trata de recordar algún momento donde tu error laboral, profesional, provocó grandes problemas, ya en tu negocio o en la empresa donde laboras. ¿Puede alguien recordar algo así? Donde te equivocaste y te tuvo que llamar la atención tu jefe o el cliente. Le he platicado hace años, le platiqué esta historia, es real. Mi esposa y yo siempre hemos tenido la oportunidad de laborar de diferentes maneras
y en un negocio que hace muchos años emprendimos, se nos ocurrió, llegó la temporada de la Navidad y se nos ocurre hacer pavos. Ya ven que en la Navidad, en las cenas de Navidad o de Año Nuevo, se consume mucho el pavo. Y dijimos, vamos por unos pavos, vamos a comprarlos. Y mi esposa, creo que también Paquita estaba en ese proyecto, se fueron no sé a dónde a conseguir unos pavos. En realidad no eran pavos, eran guajolotes. Y alguien preguntó, ¿cuál es la diferencia entre el guajolote y el pavo? La verdad todavía no lo sé, pero a alguien se le ocurrió decir, no, pues es que uno es canadiense y el otro es mexicano, ha de ser así la diferencia. Bueno, preparamos pavos, ofertamos a los clientes, teníamos diferentes puntos de venta y preparamos pavos para la cena de Navidad. ¿Y qué cree, mi hermano? Pagamos la novatada. Entonces se nos fue alargando el proceso de trabajo de producción y estábamos terminando eso de las 12 de la noche de cocinar los pavos. Pero además ofertamos a los clientes que nos hicieron favor de comprar esos pavos que se los llevaríamos a domicilio a las 12 de la noche. Ahora sí, diga conmigo en voz alta, ¿ya para qué? Pues ahí me tienen a su servidor repartiendo pavos por toda la ciudad a las 12 de la noche y ya no hubo tiempo de nosotros celebrar en nuestra propia casa con nuestra familia esa Navidad porque fue una locura. Y recuerdo una escena, llegué todo, ¿se entiende la expresión chamagoso? ¿Sí? ¿No suena mal? Chamagoso, ¿sí? Pues todo chamagoso, después de trabajar, no sé, 20 horas diarias ese día, horneando, etcétera. Ahí voy con la charola del pavo, toco la puerta de ese domicilio, eran las 12 de la noche, repito, abren la puerta. ¿Con qué cara creen que me recibieron? Terrible, mis hermanos. Todos nos hemos equivocado gravemente y hemos producido problemas, sin lugar a duda, cuando no hacemos bien nuestra labor. Bueno, este versículo que consideramos que es el lema de nuestro instituto bíblico, refiere a un oficio de gran trascendencia, de mucha responsabilidad. Pero el texto claramente nos dice que será este oficio evaluado por Dios para que tal oficio sea o aprobado o reprobado. ¿Cuál es ese oficio? Ser obrero de Dios, el obrero de Dios. Este versículo forma parte de una serie de amorosas, subrayo, amorosas exhortaciones que el apóstol Pablo ha venido haciendo a su discípulo, también consiervo Timoteo, porque Pablo está próximo a morir, a ser ejecutado. Y es como si en la segunda carta a Timoteo Pablo le diera un último tratado, un resumen de lo que implica tanto la vida cristiana como el ministerio. Y mire la circunstancia en que escribe Pablo este texto. Vayamos a algunos detalles de la carta para ir tomando sabor y entender un poquito el contexto del versículo hoy considerado. Vaya por favor a 2 de Timoteo, capítulo número 4, 6 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, 6 al 8. Dice Pablo, le escribe a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo, el Espíritu Santo seguramente le ha revelado que va a morir, que Dios ya lo va a recoger. Pero hace un reporte excelente. Quiera Dios, mis hermanos, que si Dios nos concede la gracia de tener entendimiento del momento previo al cual Él nos llamará a su presencia, podamos hacer este reporte. Que el apóstol Pablo con toda libertad trate de entender, por favor, de ser sensible a los sentimientos, a la congruencia, a las convicciones que en esta declaración Pablo está comunicando. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué declaración, mis hermanos. Qué reporte tan glorioso está dando el apóstol, aquel que lo está llamando a su presencia y que en vida en esta tierra lo salvó y lo llamó al ministerio. Pero no concluye ahí el apóstol Pablo. Versículo 8, por lo demás, testifica el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida. El que ama su venida, el que ama la venida de Cristo,
está atento, vive una vida sobria, está enfocado, su objetivo principal es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Esa es la manera en que se demuestra que estamos gozosos por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si la vida del cristiano no se distingue por estas cosas y otras más, entonces no ama tal persona la venida de Cristo. Pero ¿cuántos de los presentes amamos y esperamos y anhelamos que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia? Amén, yo lo espero vehementemente, oro a Dios con frecuencia. Bueno, esa es la condición del apóstol Pablo. Le está diciendo a Timoteo: Pablo, aquí te van mis últimas recomendaciones, mis últimas exhortaciones, mis últimas instrucciones e incluso mi último testimonio. ¿Y por qué Pablo hace esto? Porque el siervo de Dios, Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso, una iglesia bien importante, Éfeso, imagínense. Bueno, Timoteo estaba, mis hermanos, lo voy a decir en un buen vocabulario griego, ¿está bien? Estaba agüitado, profundamente deprimido, estaba desanimado. Eran muchos los embates que las circunstancias de aquel tiempo, la persecución de afuera, las críticas internas de miembros de la iglesia caían sobre Timoteo, y Timoteo estaba en verdad desanimado, desalentado. Entonces Pablo le escribe esta carta para levantarlo. Por eso entendemos mejor, a propósito de esos comentarios, versículos como el siguiente. Vaya por favor a 2 Timoteo 1, 6 y 7. 2 Timoteo 1, 6 y 7. Por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En otras palabras, el ministerio y la unción del Espíritu Santo para ejecutarlo. Timoteo, tienes un llamado, tienes una asignación. Impuse mis manos sobre ti como respaldo a tu persona de parte de Dios y de la iglesia. Fueron depositadas capacidades en tu vida. Así es que Timoteo, aviva el fuego de ese llamado. Versículo número 8. Y le da un argumento. Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de timidez, de miedo, de angustia. Eso no opera en ti, Timoteo. Más bien Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estos versículos nos dejan ver entonces la condición tanto de Pablo como de Timoteo y por qué la exhortación que hoy nos ocupa, de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15. Así es que con este mensaje, Pablo desea sacar a Timoteo. Yo pienso esto, tratando de resumir. Pablo trata de sacar a Timoteo de una parálisis, tanto emocional como espiritual. Parálisis que eventualmente nos afecta a ti y a mí, tanto emocional como espiritual. Y le dice en primer lugar, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, primera frase del versículo: procura con diligencia. Procura con diligencia. Le da una dirección clara hacia dónde debe dirigir su energía mental y espiritual. Procura con diligencia. ¿Qué cosa? Presentarte a Dios aprobado como obrero. Eres un obrero, Timoteo. Eres un obrero no de cualquiera, eres un obrero de Dios. Procura con diligencia presentarte, y ese obrero debe ser, dígalo fuerte, participe conmigo, aprobado. Entonces, Timoteo, por favor, enfócate en eso. Timoteo, además, enfócate en la palabra de Dios. Timoteo, usa bien la palabra del Señor. Así es que para animar, levantar emocional, espiritualmente a Timoteo y que avive el fuego del don de su llamado, el apóstol Pablo no le dice cosas como estas: sí, Timoteo, te entiendo, está muy dura tu situación. No le dice cosas como: mira, Timoteo, es verdad, yo estoy en prisión. De hecho, omití el dato, Pablo está en prisión.
Sí, Timoteo, tienes razón, la vida cristiana y el ministerio son tremendos, la cosa está complicada. Y Pablo tampoco le dice, tómate tu tiempo, o mira, descansa, o evalúa las cosas y considera a ver si puedes o debes continuar. Pablo no le dice cosas a Timoteo como pobrecito de ti, mira nomás en qué lío te metió Dios. Cosas que tú y yo sí nos decimos a nosotros mismos, ¿sí o no? Cuando dejamos, cancelamos o minimizamos o debilitamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos para su gloria. Pero más bien le dice, Timoteo, procura con diligencia, procura con diligencia. En el original esa expresión significa esfuérzate, esfuérzate, actívate ya, levántate, sé ferviente. Me recuerda las palabras que Dios le dice a Josué toda vez que introducirá al pueblo a la tierra de Canaán. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por ahí comienza el Espíritu Santo a ministrar la vida de Timoteo. No lo lleva a lamerse las heridas y a decir pobrecito de mí, cosa que es muy complicada y frecuente en muchas personas. Espero que en ti y en mí no. Ahora bien, claro que hay momentos en la vida de todos nosotros en donde requerimos descanso, tiempo para reflexionar, para meditar. Por ejemplo, tiempo para recuperarnos de una enfermedad. Por supuesto que sí, muchas veces es necesario eso. Pero hay momentos y responsabilidades, mis hermanos, que exigen aplicarnos pronto al asunto que nos requiere. Hay responsabilidades en la vida que no se pueden postergar. Ahora mismo, por favor, quiero que te preguntes, ¿qué asunto en tu vida ahora mismo ya no debe seguir postergándose? Es posible que algunos le han dado largas a ciertas cosas. Es posible que algunos justifiquen por qué no han tomado la decisión. Es posible que algunos hoy que me atienden estén reflexionando, es verdad, tengo en el tintero un montón de asuntos que sé que Dios me ha dicho haga, pero me estoy dando mi tiempo. No es el caso del mensaje del apóstol Pablo que utiliza el Espíritu Santo para levantar a Timoteo. No, Timoteo, procura con diligencia, levántate, actívate. ¿En qué? Bueno, el texto dice, en presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero de Dios. La palabra obrero nos evoca la imagen de un trabajador en alguna línea de producción, obrero. Un obrero es aquel que realiza una obra productiva en su aspecto más básico. El operario en una fábrica, el campesino, los artesanos, los albañiles, los fabricantes de telas. Aquí Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo que debe tener identidad de obrero, pero un obrero en un trabajo muy especial. ¿Cuál es ese trabajo especial de esta clase de obrero? La obra de Dios, la obra de Dios. Ya nuestro Señor Jesucristo había enseñado, lo registran los evangelios. Mira lo que dice Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Jesús dijo que Dios estaba haciendo una obra y que Dios llamaba a esa obra, la obra de Dios, obreros. Leamos el texto, por favor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso nos da un cuadro de esta obra de Dios. Versículo 36. Y al ver Jesús multitudes, es decir, la obra de Dios, mis hermanos, es demandada por muchas personas, por multitudes. Entonces Jesús tuvo compasión de esas multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ante tan gran obra, ante tan gran multitud necesitada de esa gran obra, versículo 37, Jesús dice a sus discípulos: levanta la mano, por favor, en esta mañana si te sabes discípulo de Cristo. Pero hazlo con convicción, si fueras tan amable, mi querido hermano.
Bien, entonces esta palabra es para ti y para mí. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos fueron discípulos del Señor? Hoy lo manifestaron. Entonces, ¿eres obrero? Entonces eso tiene que ver contigo, conmigo. Nada más 3 amenes. Es para todos, mis hermanos. Es para todos nosotros. La mies. La mies significa ese cereal ya maduro, aquí hay una alegoría, por supuesto, listo para ser recogido. El mundo sin Cristo es una mies, es una cosecha ya preparada por Dios para que tú y yo vayamos como obreros de ese Señor, nuestro Dios, a recoger la cosecha. Nadie que se sabe discípulo de Cristo está fuera de esta identidad de obrero. Es obrero en la obra de Dios solo aquel que tiene un llamado para ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿O es obrero todo aquel que es discípulo de Cristo? Bueno, veamos qué dice Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. ¿Quiénes son los obreros? ¿Quiénes son llamados a hacer la obra de Dios? Vamos a ver qué dice el texto. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que estos, del versículo 11, en el 12, dice el propósito de los anteriores, a fin de que estos perfeccionen a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién hace el ministerio y quién participa con el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo? Diga conmigo, yo. Pero dígalo fuerte, yo, porque soy discípulo de Cristo, yo soy obrero. Hasta que, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El principal objetivo es ser hechos conforme a la imagen de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15, sino que todos, siguiendo la verdad en amor, todos crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Versículo 16 lo responde. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, todos los obreros, todos los miembros de la iglesia, por todas las coyunturas, ¿qué hacemos los obreros del Señor? ¿Qué hacemos los discípulos de Cristo? Dice, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Claro, cada miembro tiene su don, tiene su talento, tiene su capacidad, tiene su habilidad, tiene su interés, tiene su deseo, tiene lo que Dios ha probado en su corazón. Entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, y todo se hace, por supuesto, en un contexto de amor. Todos somos obreros, mis hermanos. Sí, somos discípulos de Cristo, llamados a hacer la obra de Dios. Pero regresando a 2 de Timoteo 2:15, añade algo más el apóstol. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado significa aceptado después de haber sido probado. ¿Ha seguido las noticias del último examen de admisión en la UNAM? ¿Sí? ¿Qué lío fue? ¿Por qué? Pues porque yo digo, no es crítica, es reflexión para aprender. ¿A quién se le ocurre hacer un examen de admisión en línea? ¿No? Y bueno, hicieron los muchachos el examen en línea. Yo supongo que hay algoritmos que califican los exámenes, y el algoritmo fácilmente identificó esto, de hecho, o respondido un montón de exámenes respondidos con inteligencia artificial. Y ahora ya no saben qué hacer, si cancelarlos y volverlo a hacer. ¿Qué trato de decirle? Que tú y yo también como obreros seremos
evaluados para saber si aprobamos o reprobamos. Son esta clase de versículos interesantísimos, porque algo yo sé, si interpreto bien la Biblia, si yo soy hijo de Dios, creo en Jesucristo, doy evidencia, no solo delante de mí, delante de los demás, que verdaderamente he sido transformado por el Señor, que doy fruto visible de que soy salvo, entonces yo tengo mi salvación segura, que no depende de mí. Si dependiera de mí mi salvación, mañana la pierdo. Depende del poder de Dios. Eso es ciertísimo, yo no tengo la menor duda. Pero al mismo tiempo, esta clase de versículos nos meten en una tensión, porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, claro que seremos evaluados y claro que podemos resultar avergonzados. Qué interesantes versículos, ¿no le parece? A mí me interesa mucho, no sé a usted, yo creo que también, pero el texto claramente me dice que debo procurar. Hay más o menos, hay de vez en cuando, hay cuando se pueda, hay cuando tengas ganas, hay cuando me sienta bien. No, debo procurar diligentemente, empeñosamente, determinantemente. ¿Qué cosa debo procurar? Presentarme como obrero aprobado. Como obrero aprobado. Creo que esto es sencillo de entender, ¿no es cierto? Soy obrero, amén. Tengo una asignación de Dios en esta vida, en este mundo, en mi familia, en donde me desempeño, en mi círculo de influencia, pero en el cuerpo de Cristo, amén. Entonces, este mensaje es para mí. No es solo para Timoteo, es para Gabriel, es para Quique, es para Jorge, es para Israel, no sé si para ti, Mau. Sí, amén, también. Estoy bromeando aquí con mi querido consuegro. Pero dice el texto nuevamente, el obrero debe presentarse a Dios aprobado y no tiene asuntos de los cuales avergonzarse. Debe presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ciertamente no debe haber nada de índole moral de lo cual nos avergoncemos, mis hermanos. Honestidad en las finanzas, pureza sexual. Pero aquí el énfasis principal es no quedar avergonzado por hacer mal tu trabajo como obrero. Ahora, es muy común que después de que nos den algún servicio, en el tiempo presente me estoy refiriendo, ayer apenas que fuimos a algún restaurante a comer, mi esposa y yo, esto es común, lo has vivido, es parte de la cultura, que normalmente nos dejan una encuestita, ya un papelito o digital. ¿Puede evaluar, por favor, caballero, señora, cómo me desempeñé yo? ¿Cómo estuvo la comida? ¿Cómo estuvo la atención? ¿No es cierto, mis hermanos? Es parte de la cultura. Y está bien, eso retroalimenta muy bien a las empresas. Bueno, así cuando Dios nos examine, mis queridos hermanos, que no nos encuentre en nosotros nada indigno de lo cual nos avergoncemos. Y no tenemos que esperar hasta el tiempo que estemos delante de Él, que estaremos, estaremos delante del Señor, en el tribunal de Cristo. Pero pienso que la evaluación viene desde ahora, en el tiempo presente. Limpia conciencia es un concepto al cual alude con mucha frecuencia el apóstol Pablo. Y él se jactaba no en un sentido de orgullo malsano, sino apelando a la gracia del Señor, pero había una jactancia, déjeme ver si aplica esto, una jactancia santa, y él decía, yo tengo limpia conciencia. ¿Sabes? Es una condición del hijo y de la hija de Dios. Esto no es ser ni santurrón ni legalista, es una característica del hijo y de la hija de Dios, que debe vivir con limpia conciencia. Y esa es una bendición, porque vives con libertad, con dignidad, con franqueza, confianza para acercarte al Señor. Y no tienes miedo de andar, como decimos en México, con cola que te pisen. Oh, la libertad en Cristo es completa, mi amado. Es una bendición entender la identidad de hijo de Dios, pero hoy estamos hablando no solo de condición de hijo, sino de
obrero. Pero vayamos a otra cualidad del obrero aprobado, que es la parte final del versículo y con lo cual hoy voy a concluir mi mensaje. Porque dice otra vez, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, subraye, que usa bien la palabra de verdad. Como que todo lo anterior no puede ocurrir si no conocemos, si trazamos y usamos bien la palabra de verdad. La expresión usa bien en el original se refiere al uso correcto y diestro de un instrumento o herramienta. Por ejemplo, el albañil debe usar bien la plomada, la pala. El sastre debe usar bien sus tijeras. El soldado debe usar bien su arma. El cirujano, ¿cómo debe usar el bisturí, mis hermanos? Con exactitud. Aquí entonces se alude a la palabra de Dios en ese versículo como si fuera una herramienta que debe usarse con suma destreza, porque de lo contrario se puede hacer mucho daño a sí mismo y a otros. El obrero aprobado debe usar correctamente la palabra de Dios. Quiero que veamos ese mismo versículo en diferentes versiones para tratar de captar algunos énfasis. Por ejemplo, no sé si podemos poner la nueva versión internacional, la NBI, este mismo texto. Y ayúdenme a leerlo, por favor. Vamos a dar tiempito a nuestro querido y tremendo gran equipo de producción. ¿Me acompaña la lectura? Adelante todos, por favor. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ahí nos añade algo, ¿verdad? Interpreta con rectitud la palabra. Vayamos a la Nueva Traducción Viviente. Todos, por favor, adelante. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¡Qué hermoso! Mire qué identidad nos da el Señor a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos, a sus obreros. Y una característica esencial del buen obrero de Cristo, quien no tiene nada de qué avergonzarse delante del Señor, es esta: que sabe usar bien la palabra de Dios. No es opción, mis queridos, no es opción. Todos somos llamados a tener diligencia por conocer bien, por entender bien, por vivir bien, por explicar bien la palabra de Dios. Eso le da identidad a la iglesia cristiana, a ti y a mí. Usar rectamente la palabra del Señor. Y eso a mí me emociona mucho. Porque después de esta consideración sé que el próximo miércoles en la clase de discipulado se va a llenar el salón. Y después de la graduación, cuando vea el testimonio de nuestros hermanos graduados, casi todos se van a querer inscribir en el Instituto Bíblico para aprender a trazar bien, a usar bien la palabra de Dios. Si es que queremos ser buenos obreros en la gran obra, en la preciosa obra, en la indispensable obra de nuestro amado Dios y bendito Señor y Salvador. Ahora, interesante es ver por qué Pablo está haciendo énfasis, para que conozca un poquito usted más del contexto de este hermoso documento, que nos da tanta riqueza, mis hermanos, para explorarlo quizás en próximos domingos. Toda la carta de Timoteo es extraordinaria. Pero movía al apóstol Pablo también algunas razones, circunstancias que estaban viviéndose en donde Timoteo trabajaba. Y en este contexto,
Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, debes usar bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que hace la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Como diciéndole, Timoteo, sé un buen obrero, aprende a usar bien la palabra y enseñarle, transmitirla bien. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y la escritura produce estos efectos. Es útil, en primer lugar, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, es decir, confrontarnos, exhortarnos, corregirnos. Redarguir es como verte en un espejo y verte mal. Necesitamos la palabra de Dios. Hoy mismo, y espero que toda vez que en cualquier exposición de la Biblia tengamos el efecto de la palabra que produce gozo, que produce sanidad, que trae esperanza, pero que también nos incomoda. Siempre tiene que haber esos elementos cuando meditemos la palabra, porque nadie somos perfectos. Entonces yo espero que hoy usted sea desafiado, animado, alentado, levantado, sanado, motivado, pero inquietado, incomodado. Definitivamente, mis hermanos. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, pero también para redarguir. Pero para corregir. Cuando somos honestos en la palabra, mis hermanos, siempre va un tema, un asunto que Dios me indique, esto debe ser corregido. Y con la gracia de Dios se logra. Y nos levantamos para instruir. ¿En qué? En justicia, es decir, los caminos de Dios. Versículo 17. ¿Qué hace la palabra, Timoteo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí perfecto quiere decir completo, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Y quién hace la obra? El obrero. ¿Y quién es obrero? Diga conmigo, yo. Timoteo, debes trazar bien la palabra, entenderla y comunicarla bien. ¿Por qué? Porque mira lo que hace la palabra. Pero hay otro contexto, hay otros elementos en el contexto. Mire cómo dice 2 de Timoteo 2, 14 y luego 16 al 18. 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendas sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Los falsos maestros habían metido su veneno a la iglesia y ya la gente no estaba ocupada en la meditación de la palabra, sino en un montón de asuntos ajenos a la palabra. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque cuando el hijo y la hija de Dios, y en un contexto de iglesia, se ocupa en cosas no centradas en Cristo, no centradas en la palabra, entonces dice, esto conduce más y más a la impiedad. Y su palabra, otra vez, cuando en el contexto de iglesia, yo creo que en cualquier contexto donde los cristianos nos desenvolvemos, por supuesto que sí, pero aquí Pablo está hablando, sí, Pablo le dice a Timoteo, es que la iglesia debes tener mucho cuidado, porque cuando el cristiano y en el centro de su interés y conversación no está Cristo y su palabra, puede pasar esto, versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, desviarnos de la centralidad de la palabra del Señor, mis hermanos, nos hace mucho daño. Personalmente, matrimonialmente, familiarmente, congregacionalmente, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pablo no tiene empacho en decir, estos eran colaboradores míos, estos trabajaron conmigo, pero se desviaron, dejaron de ser obreros aprobados, dejaron de tener como centro la palabra del Señor. Entonces, estos ya se desviaron, mire como dice el 18, que se desviaron de la verdad y entre otras cosas enseñaban diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe
¿De quiénes? De algunos. Esos algunos no vinieron hoy, ¿verdad, mis hermanos? Sí, si yo no trazo bien la palabra, si no la comunico bien, con seriedad, con responsabilidad, con limpia conciencia, queriendo agradar a Dios, y tengo mi eisegesis de interpretación personal y privada de la Biblia, provoco daños enormes a otros. Y de eso, en el contexto del versículo de hoy, claro que daremos cuenta, mis hermanos. Porque una incorrecta interpretación y aplicación de la palabra me puede desviar de la voluntad de Dios, y si le explico mal a otros, les puedo, repito, hacer mucho daño. Porque o puedo llevar a mis escuchas hacia el legalismo, la condenación, o los puedo llevar hacia el libertinaje cuando no hay un equilibrio en el correcto uso de la palabra del Señor. Por ejemplo, si enseño a ustedes hoy, hermanos, la Biblia dice, es obligatorio que todos descansemos el día sábado. Y les enseño el versículo. Y tengo la gracia, la habilidad, como sucede actualmente lamentablemente con muchos falsos maestros que son bien carismáticos y convencen a multitudes y los engañan. Pero yo los convenzo de que hay que descansar el día sábado. Y ustedes van a decir, amén, porque no conocen la Biblia. Pues estoy haciendo obviamente una mala interpretación del texto. Estoy dejando de tomar en cuenta un montón de información. De hecho, ya todo el compendio completo de la Escritura. O por ejemplo, si yo le digo, hermanos, la Biblia dice, la mujer debe callar en la iglesia. Pues en buen lío nos metemos, ¿verdad, mis hermanos? Porque lo dice la Biblia. Y la mujer debe usar el velo. A ver, ¿dónde está su velo, mis queridas? Una mala interpretación, pero hay grupos humanos que convencen a la gente de esto. O por ejemplo, esta es buena, que la sumisión de la mujer a su marido debe ser total, completa. A ver, caballeros, digan algo. Eso, son bíblicos, nadie reaccionó. No reaccionaste, no sé por qué. ¿Por miedo a la mujer o por miedo al Señor o por temor a Dios? No, no es sometimiento ciego. O esta es buena. Esta es clásica, este argumento, ha escuchado seguramente esto. Dios es amor, ¿cierto o no? Llama a todos los pecadores por igual. Por lo tanto, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Ahí se la voy a dejar de tarea, ¿eh? Eso no es cierto. Llévesela de tarea. Luego discute conmigo. Luego discute conmigo, por favor. Piénselo. Esta se la solté así como con jiribilla. Porque la Biblia dice que Dios aborrece al impío. Y si aborrece el pecado, también aborrece al pecador. Pero hay que equilibrarlo. De tal manera amó Dios al mundo, que como sea su tiempo, Cristo murió por los impíos. Pero el impío sigue estando bajo el juicio y la ira de Dios. Solo que el juicio y la ira de Dios no cayó sobre el impío, cayó sobre el Hijo de Dios. Para que el impío, dile que está a tu lado, ahí te hablan a ti, para que el impío no muera, sino tenga perdón, justificación y salvación y vida eterna. Otro ejemplo y concluyo. O que no habrá consecuencias. Sería una mala explicación de mi servidor. De mi servidor no, de su servidor. Del texto hoy considerado, 2 de Timoteo 2:15, que no habrá consecuencias delante de Dios y en nuestras circunstancias de vida particulares si no hacemos caso del versículo de hoy. Si habrá consecuencias. Si habrá consecuencias. Por supuesto que sí. Hermanos, esta exhortación de Dios, en ella el Señor nos está pidiendo solo que lo intentemos. Menos es una sugerencia, es una orden. Procura
con diligencia. ¿Qué cosa? Presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un texto rector, inspirador, enfocador del Instituto Bíblico, en el cual hoy se gradúan 4 amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.